Estudiantes, muy buenos días. En esta oportunidad, para grado noveno, tenemos preparado el tema de los números complejos. Antes, vamos a recordar los números naturales o los sistemas numéricos representados de la siguiente manera. Los números naturales corresponden a los números que surgen de la necesidad de contar, a partir del número 1, 2, 3, 4 en adelante. Los números enteros, representados por la letra Z, está formado por los números naturales y para cada uno su opuesto aditivo, es decir, el número 1, su opuesto aditivo es menos 1, porque la suma de los dos da 0. 2, su opuesto aditivo es menos 2. Menos 3, su opuesto aditivo sería 3, y así sucesivamente. Los números racionales, representados por la letra Q mayúscula, se denominan así y corresponden a los números fraccionarios, de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B, obviamente, es diferente de 0. La división entre 0 no está definida en matemática, corresponden a todos los números fraccionarios. Los números irracionales se representan con la letra I mayúscula y corresponden a decimales infinitos no periódicos. Para su ejemplo tenemos el número pi, 3.1416, etcétera, el número e, el número raíz cuadrada de 2, el número menos pi, el número menos e, el número 4pi, el número menos 3e, el número raíz de 7, etcétera. Los números irracionales pues son también infinitos y habíamos definido los números reales como la unión entre los números racionales y los números irracionales. Estos números reales se pueden representar en la recta numérica. Surge la idea de resolver una ecuación para nuestro campo de estudio, x al cuadrado más 1 igual a 0. El número 1 está sumando, pasa al otro lado al restar, quedaría x al cuadrado igual a menos 1. Como x está al cuadrado, tomo la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de menos 1 es mi problema. ¿Qué número resulta de esta expresión? Ningún número real elevado al cuadrado da negativo, es imposible. Por lo tanto, aquí necesitamos ampliar el campo de las matemáticas a las raíces cuadradas de números negativos. El matemático suizo Leonhard Euler simbolizó el número i imaginario de la manera que daba solución a ese problema. I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. De tal suerte que i al cuadrado es tomar esta raíz elevándola al cuadrado y me daría i al cuadrado igual a menos 1. Si i al cuadrado es igual a menos 1, puedo tener otras potencias de i. Analicemos a continuación. I a la 0, es decir, el número i elevado a la potencia 0 me da 1. Todo número elevado a la 0 da 1. I a la 1 me daría i. I a la 2 da menos 1. Ya lo tenemos. I a la 3 se puede expresar como i a la 2 por i, donde i a la 2 ya sabemos que es menos 1 y multiplicado por i me daría menos i. Y para continuar con nuestras potencias, pues yo puedo, además de i a la 3, puedo ubicar i a la 4 en adelante. Entonces miremos acá la representación de i a la 4. I a la 4 sería i a la 2 por i a la 2, donde i a la 2 es menos 1, i a la 2 es menos 1, y menos 1 por menos 1 pues daría 1 positivo. Recordemos, menos por menos da más. I a la 4, i a la 5, acá sería entonces la expresión, i a la 5 se puede escribir como i a la 4 por i a la 1. Entonces quedaría i a la 4, o sea, da 1, correcto, y multiplicado por i, pues me daría i. Los resultados se repiten cada vez que sumamos 1 al exponente, es decir, vamos a obtener siempre un resultado que puede ser i, 1, menos 1 o simplemente 1. ¿Y cómo lo podemos revisar? Los resultados pueden ser repetidos de la siguiente manera. Existe un método abreviado para calcular resultados de exponentes mayores. Por ejemplo, i elevado a la 300. Divido el exponente 300 entre 4, porque son 4 los casos. Profe, ¿cuáles son los casos? Los casos pueden ser que dé i menos 1, 1 o el resultado menos i. ¿Cómo sabemos? Al dividir 300 entre 4, entonces obtenemos que 7 por 4, 28, 28 a 32, y en 20, 5 por 4, 20, 20, 0. El residuo es 0. Como el residuo es 0, el exponente equivalente será 0. ¿Qué quiere decir eso? Que i a la 300 es equivalente a i a la 0. Este 0 lo hemos obtenido del residuo de la división, 0. Entonces, i a la 0 es 1. Lo vimos en el ejemplo anterior. Si fuera el número 370, entonces divido entre 4. Entonces hago la misma operación.
9 por 4, 36, a 37, 1. Y 4 por 2, 8. A 10, 2. Entonces aquí mi residuo, en este caso, la resta me daría 10 menos 8, 2. 2 es mi residuo. Por lo tanto, al hacer la división de 370 entre 4, tengo un residuo de 2. Entonces, mi resultado de i a la 370 es equivalente como i a la 2. I a la 2 es menos 1, porque ya la hemos visto anteriormente. De ejercicio vamos a calcular las siguientes potencias para i y la van a entregar como trabajo. I a la 12, i a la 30, i a la 23, i a la 567, i a la 2000, y a la 3344. Siempre dividimos entre 4 y de acuerdo al residuo damos la respuesta. Los números complejos surgen así entonces. De esta manera se definen los números de la forma a más bi, donde a y b son números reales. A la parte a se le denomina parte real, mire, no tiene la letra i, y a la parte b se denomina parte imaginaria porque tiene la letra i. En algunos ejemplos podemos ver el número 6 más 4i. 6 corresponde a la parte real y 4 corresponde a la parte imaginaria. Nuevamente le digo que la parte imaginaria corresponde al número que acompaña a la letra i. El número e más pi por i. La parte real pues es el número e, que ya hemos visto anteriormente en los irracionales. Y en la parte real sería, en la parte imaginaria quedaría el número pi. También lo hemos estudiado. El número menos raíz de 2 por i. En la parte real tenemos 0, porque observe que no hay un número que esté independiente, y en la parte imaginaria tenemos a menos raíz de 2. El número menos 8. Menos 8 no tiene parte imaginaria, no aparece la letra i. Entonces la parte real es menos 8 y la parte imaginaria pues sería 0. Los números complejos se pueden representar en la recta o en un gráfico. Los números complejos incluyen a los números reales y se pueden representar de la siguiente manera. En este gráfico hemos representado el número complejo 2 más 4i. Miremos el gráfico. 2 es la parte real y en el gráfico la parte real siempre se representa sobre el eje horizontal. Parte real. Y la parte imaginaria se representa en el eje vertical. Entonces el número 2 más 4i queda representado 2 y el 4 lo buscan en el eje imaginario, en el eje vertical, y este punto me representaría el número complejo. El número complejo empieza en 0, 0 y termina donde termina este par ordenado y tendríamos una flecha para ese fin. Ahí tenemos entonces la representación. En la siguiente parte vamos a representar para entregar los siguientes números. Los siguientes números complejos lo van a representar pues en un plano. Menos 4 más 5i, menos 4 menos 5i, 3 menos 3i, 3 más 3i. Operaciones con números complejos. Las principales operaciones son sumas y restas. Se hace por separado la suma de la parte real y luego la suma de la parte imaginaria. Por ejemplo, vamos a sumar el número primero 6 más 4i más 7 más 9i. Aparte vamos a sumar el número 6 con el número 7. 6 más 7, ¿por qué? Son la parte real. Y luego sumamos 4 más 9, que es la parte imaginaria, y 4 más 9 me daría 13. Por lo tanto, el resultado sería en la parte real, 6 más 7 me da 13, y en la parte imaginaria, coincidencialmente también me da 13. En otro ejemplo, menos 4 más 5i más 2 menos i, lo puedo sumar. Sumo primero la parte real, menos 4 más 2, aquí tengo, y luego la parte imaginaria, 5 menos 1. El coeficiente de i es 1, por lo tanto 5 menos 1 me daría 4. Es decir, en la parte real tengo menos 2, porque menos 4 más 2 da menos 2, y en la parte imaginaria quedaría 4, 4i. El número 8 más 12i lo voy a restar del número 9 más 8i. Para la resta, recuerdo que el signo menos, entonces modifica los signos de los términos que están dentro del paréntesis, convirtiendo esta resta en una operación suma, de la siguiente manera. El primer término, 8 más 12i, queda igual. 8 más 12i. Y como el signo menos va a introducirse en este paréntesis, aparece en signo más y quedaría menos por más da menos.
menos 9. Y menos por más da menos 8i. De tal suerte que ahora yo puedo sumar la parte real, 8, le voy a sumar menos 9. 8 menos 9, acá está, 8 menos 9. Y la parte imaginaria a 12 y le voy a sumar menos 8i. Entonces quedaría 12 menos 8. Y 12 menos 8 me daría 4. La parte real daría entonces 8 menos 9 da menos 1. Y la parte imaginaria 4i. El número 3 menos 3i menos 4, el número 3 menos 3 menos 4i, este número 3 no tiene parte imaginaria, solo es la parte real. Por lo tanto, tomo la parte real y le resto la parte real. Nuevamente, el signo menos debe modificarme los signos del paréntesis a continuación. Yo puedo expresar este número 3 como el número 3 más 0i. ¿Por qué? No tiene parte imaginaria. Menos 3 menos 4i. Y ahora este menos que está aquí lo voy a modificar introduciéndolo en este paréntesis, de tal manera que aparece el signo más y me queda menos por más da menos y menos por menos da más. Aquí tenemos la suma, daría entonces 3 menos 3. En la parte real me daría 0 y en la parte imaginaria me daría 0 más 4i. Y eso me daría 4i como respuesta total. Para que practiquemos un poco, entonces vamos a entregar los siguientes ejercicios de sumas y restas de números complejos. Luego en la multiplicación de números complejos vamos a representarlo de la siguiente manera. Dos números complejos, a más bi, se puede multiplicar con el número c más di. Dos números complejos donde a y b es la parte real, a y c es la parte real, aquí sería a y c es la parte real, y b y d es la parte imaginaria de cada uno respectivamente. Entonces aquí tenemos A más BI multiplicado por C más DI. Como tengo dos paréntesis, pues cada producto se hace por separado. La parte real multiplica primero la parte real, se daría A por C, más la parte real multiplica la parte imaginaria, que daría A por D. Y agregamos la letra I, más la parte imaginaria, ahora va a multiplicar la parte real del otro número, me daría B por C multiplicado por I, B por C multiplicado por I, y finalmente tendríamos la parte imaginaria multiplicando la parte imaginaria. Entonces, B por D, y tendríamos nuevamente I multiplicado por I al cuadrado. Como ya vimos, este I al cuadrado es equivalente a menos 1. Entonces yo reemplazo este I al cuadrado por el valor de menos 1 al final. Siempre lo hago así, dejando intactos los demás resultados. Y esto me genera entonces que este B por D va a quedar negativo. Entonces me va a quedar un resultado de 4 términos en los cuales yo puedo agrupar la parte real, mire, A por C es parte real porque no tiene la letra I, y puedo agrupar B por D, que también es parte real porque no tiene la letra I. De tal suerte que la parte real de la multiplicación va a estar representada por A por C menos B por D, y la parte imaginaria va a quedar representada por esta expresión, donde la letra I es la parte imaginaria, como es repetido, lo dejamos por fuera del paréntesis, A por D más B por C. Analicemos entonces aquí con el color amarillo cómo queda mi operación de multiplicación de dos números complejos. Brevemente aplicaremos esta fórmula para todos los casos siguientes en este video. En el siguiente ejemplo, 3 más 2i multiplicado por 1 más 5i. Entonces, aquí me está pidiendo que multiplique a por c, es decir, parte real con parte real. 3 multiplicado por 1, 3 por 1, menos, aquí aparece un menos, menos, b por d. Entonces multiplico b por d, que es la parte imaginaria con parte imaginaria. 2 por 5. 2 multiplicado por 5. Más, abro paréntesis, a por d. Multiplico a, que es la parte real, por d, que es la parte imaginaria. Entonces me quedaría, en este caso sería 3 multiplicado por 5. Aquí está, 3 por 5. Más b por c. Sería entonces 2 multiplicado por 1.
y 2 por 1 terminaría allí de reemplazar en la fórmula. Finalmente hago los productos, 3 por 1, 3, menos 2 por 5, 10, más 3 por 5, 15, más 2 por 1, 2. Efectúo la resta, 9 menos, 3 menos 10 da menos 7, y 15 más 2 pues daría 17. Entonces aquí tendríamos en la pequeña corrección, el número tendría una parte real, menos 7, y una parte imaginaria, 17i. Entonces aquí hemos hecho esta corrección para que quede completa la explicación. La siguiente multiplicación es exactamente lo mismo. Aquí tengo dos números complejos. Para multiplicarlo primero la parte real, 3 por 7, 3 por 7, menos, mi fórmula dice menos, b por d, parte imaginaria con parte imaginaria, c sería menos 6 por 2, menos 6 por 2. Ojo, este menos va por fuera del paréntesis. Más, ahora la parte imaginaria sería a por d, multiplico a, sería 3, y d, que sería 2. Entonces 3 por 2 más b por c, multiplico menos 6 por 7. Y menos 6 por 7 queda planteado la parte imaginaria. Ahora resolvemos los productos. 3 por 7, 21, menos 6 por 2 da 12, pero menos por más da menos, menos 12, más, aquí faltaría entonces un paréntesis para la parte real, más, 3 por 2, 6, menos 6 por 7, 42, positivo por negativo da negativo, parte imaginaria, finalmente, menos por menos da más, entonces 21 más 12, más 6, menos 42, porque más por menos da menos. Y haciendo las operaciones, 21 más 12 me daría 33, parte real, mire que no tiene la letra I, y hago la resta, ¿no? A 42 le voy a restar 6, 6 menos 42 da negativo, daría entonces menos 36. Esa sería mi respuesta, y para resolver y entregar entonces tenemos los siguientes ejercicios. Vamos a hacer las operaciones y las entregan. Conjugado de número complejo. Todo número complejo tiene un conjugado. El conjugado de número complejo es el número que se diferencia del anterior en el signo de la parte imaginaria. Un ejemplo, el conjugado del número complejo z se simboliza como z barra. Mire, z barra es el conjugado. Y se escribe de la siguiente manera. Si z es a más bi, entonces z barra será a menos bi. Solamente cambia la parte imaginaria. Si uno es negativo, el otro será positivo. Si uno es positivo, el otro será negativo. Ejemplos. El conjugado de W, que es 2 más 3i, será entonces W barra, que es 2 menos 3i. Ese sería el conjugado. Vamos a mirar otros ejemplos en la parte de arriba. Aquí tenemos otros ejemplos de los conjugados. Excelente. Bajemos acá un poquito la parte de la presentación. Acá tenemos otros ejemplos. Entonces vemos que el conjugado de z, z es menos 4 menos 5i. El conjugado será z barra y será igual a menos 4 más 5i. Mire que solamente cambia el signo de la parte imaginaria. Completa para entregar. El conjugado de x, si x es menos 4 más 5i, será. Entonces aquí escribe menos 4, ¿no? Menos 5i. Lo mismo hacen con los demás ejercicios para entregar. El producto de un número por su conjugado. Entonces vamos a mirar qué sucede cuando multiplico un número como 2 más 3i por el conjugado, que sería 2 menos 3i. Para hacer el producto, entonces recuerdo la regla del producto que teníamos en la parte superior. Esta regla no la vamos a olvidar, muchachos, para hacer nuestro producto rápidamente. 2 más 3i por 2 menos 3i. Entonces, primero multiplico la parte real, a por c. Entonces multiplico 2 por 2. Aquí está representado 2 por 2. Menos, ahora multiplico la parte imaginaria. 3 por menos 3. Aquí tenemos 3 multiplicado por menos 3. Este menos que está aquí es el menos que tenemos en la expresión de arriba. Más, ahora multiplico a por d, sería 2 por menos 3. Muy bien, 2 por menos 3, más b por c, quedaría 3 por 2. Y 3 por 2 en la parte imaginaria. Finalmente, resuelvo las operaciones. 2 por 2, 4.
menos por menos da más, 3 por 3, 9, más 2 por menos 3 da menos 6 y 3 por 2 da 6. De tal suerte que al sumar 4 más 9, 13, y aquí pasa algo importante, menos 6 más 6 daría 0, 0i. Entonces observe que desaparece la parte imaginaria y el resultado solo quedaría 13 como parte real. Eso sucede cuando multiplico un número entero, un número complejo, perdón, por su conjugado. Ahora vamos a resolver para entregar el número x, lo va a multiplicar por su conjugado. Recuerde que solo cambiar el signo y hacer la multiplicación. Igual acá. Los demás ejemplos. De acuerdo a sus resultados, ¿qué sucede con la parte imaginaria de un número complejo cuando se multiplica por su conjugado? Obviamente la respuesta es, pues, desaparecerá. División de números complejos. Vamos ahora a dividir dos números complejos. Para dividir dos números complejos, entonces, tenemos la siguiente situación. Multiplicamos cada complejo por el conjugado del denominador. Solamente el conjugado del denominador. Por ejemplo, vamos a hacer esta división. 3 más 4i dividido 5 menos i. Para hacer la división, entiendo que este denominador tiene un conjugado. Y el conjugado es 5 más i. Por lo tanto, repito la división, 6 más 4i sobre 5 menos i, y lo multiplico por el conjugado. Ambos términos lo multiplico por el conjugado del denominador. ¿Y qué sucede? Pues aplico la regla de multiplicación. La regla de multiplicación la aplico tanto para el numerador como para el denominador. Esta es la regla de multiplicación. Si yo multiplico 6 más 4i por 5 más i, entonces primero la regla dice multiplique la parte real, a por c. Entonces multiplico 6 por 5, acá está. 6 multiplicado por 5. Menos b por d, multiplique la parte imaginaria, 4 por 1. Aquí tenemos 4 por 1. Más a por d, multiplico a, que es 6, por d, que es 1. 1 es el término que acompaña aquí a la parte imaginaria, quedaría 6 por 1. Más b por c, quedaría 4 multiplicado por 5. 4 multiplicado por 5. Hago lo mismo en mi denominador, con mucho cuidado hago el mismo procedimiento, y en la parte final, entonces, si sigo mi explicación, luego de hacer esto en el denominador, no lo voy a explicar ahora, pero es exactamente lo mismo. Entonces resolvemos primero la parte de arriba, 6 por 5, 30, menos 4 por 1, 4, más 6 por 1, 6, más 4 por 5, 20. Y en la parte de abajo quedaría entonces 5 por 5, 25, menos por más daría menos, ¿no? Menos 1, más 5 por 1, 5, y menos por 5, pues daría menos 5. Recuerde que siempre mi parte imaginaria se va a eliminar. En la parte de arriba tengo 30 menos 4, pues me daría 26. Y 6 más 20 me daría 26 en la parte imaginaria. Y pues en el denominador sucede que 25 más 1 también me da 26, coincidencialmente en la parte real. 5 menos 5 me daría 0 en la parte imaginaria, aquí lo tenemos. Y eso quiere decir que desaparece la letra i y por lo tanto queda un solo denominador. Como mi número complejo se puede simplificar, el denominador común es 26. Por lo tanto quedaría 26 sobre 26 más el 26i sobre el 26 y simplifico. Simplifico es, divido 26 entre 26 me daría 1 y divido 26 entre 26 me daría 1 acompañado de i. Quiere decir que da 1 en la parte real y 1 en la parte imaginaria. Para entregar van a hacer los siguientes ejercicios, muchachos, y espero que haya sido de utilidad la explicación. Nos vemos entonces la próxima. Felicidades, muchachos, que estén